Hola, buenas a todos, espero que estén bien. Espero que esta solución que les voy a mostrar solucione su problema. En este caso voy a hablar cuál es la forma correcta de conectar un módem a un router para que puedas ampliar, ya sea para tener punto de acceso, para hacer conexión a otras computadoras, etc. Bien, sin más, continuemos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a nuestro router. En general van a tener diferentes tipos de router. Van a tener este tipo de router sin importar la marca, pero el estilo va a ser parecido a esto. Entonces en la parte de atrás lo que se va a mostrar es lo siguiente. Van a tener de este estilo, o sea, puede que tengan, la parte de atrás va a ser ese mismo estilo. Ahora, lo que puede cambiar es lo siguiente, o sea que la cantidad de bocas que estoy marcando en este momento, o sea, esta parte, esto puede que sea de mayor cantidad, puede ser que tenga 4, etc. Pero bien, entonces, como la gran mayoría, últimamente, la mayoría hace la conexión de internet a través de fibra óptica, por lo tanto tiene este tipo de entrada, o bien o a través del patrón que permite a través del cable coaxial que tenga mayor velocidad. Entonces utilizan un determinado patrón para hacer la conexión en este mismo tipo de entrada. Entonces, una vez que tiene esa conexión, bien, entonces ese es un modelo. Después tiene otro tipo de modelo de modem que puede ser de este estilo y tiene exactamente la misma estructura atrás. En este momento no tengo a mano para mostrar la parte de atrás, pero básicamente sería lo mismo que esta primera imagen que les mostré en la parte de atrás. O sea, va a tener este mismo estilo. Lo que va a cambiar es la cantidad de bocas que tenga para conexión a internet. Después tenemos el otro estilo, que sería este estilo, que en general donde ustedes van a observar con más detalles, porque van a tener mucho más a la vista colores que están activos, y de ese modo saber si está conectado o si también se está emitiendo Wi-Fi. O sea, acá no se observa bien, pero acá esta parte es del encendido, y después los demás colores que acá se prenden ya son que se muestran en general manual. Ya es la parte de que está recibiendo internet, la parte que está activo la señal del que nos provee, y la parte donde está correcto las conexiones que en general les muestra. Bien, entonces ahora lo que voy a mostrar es justamente cuando uno necesita tener mayor cantidad de conexiones a internet. Entonces, como yo les dije, ustedes siempre atrás, en la parte de atrás de su modem, van a tener, uno, dos o más conexiones lo que yo les estoy mostrando con esta flecha que acabo de realizar es a donde vamos a hacer la conexión de nuestro cable de internet de un extremo, y el otro extremo en nuestro modem router Wi-Fi. Entonces lo que hacemos es conectar una boca, conectamos una de esas bocas a donde hacemos la conexión, para que una vez que tengamos conectado de este extremo de nuestro router, entonces vamos a ir a nuestro modem router. O sea que en general el modem router se va a ver de este modo. O sea, dependiendo la marca, etcétera, el modelo, dependiendo de la marca y modelo, van a tener diferente tipo de características que le van a hacer más potente, menos potente para trabajar. Depende el lugar que ampliando para tener mayor cantidad de bocas para conectar a internet o para conectar puntos de acceso. Bueno, entonces yo lo que quiero es conexión de su router. Está marcado con una letra, en la parte donde estoy pasando el cursor, está marcado esta parte, está separado por color, a donde ustedes tienen que conectar su cable de internet desde el modem. Anteriormente les marqué, hacen la conexión hacia el modem y hacia el router en este color. Si no tienen remarcado el color diferente de los otros puertos LAN, entonces tienen que fijarse que abajo siempre, eso en cualquier modelo o marca, le figura abajo del todo, como en este caso tiene el símbolo de encendido. Acá tiene la letra que dice Power, que es de encendido. Acá le va a decir WAN. Entonces acá donde tienen que hacer la conexión
de su cable para que este modem router Wi-Fi tenga la conexión de internet, y de ese modo ustedes puedan ampliar, tener mayor conexiones de internet, ya sea para punto de acceso o computadoras. Si ustedes quieren saber cómo crear un punto de acceso teniendo la conexión a través del cable, pueden ver mi otro video donde les explico cómo hacerlo. Ese video lo dejaré en la descripción de este video. Bien, entonces una vez que ustedes hayan conectado esto, van a tener señal en este modem router. Le va a mostrar las luces, se ponen adelante del modem, le va a mostrar las luces testigos, donde justamente les muestra si el modem está funcionando correctamente. Como yo les decía, este símbolo es de power, de encendido. Este símbolo, como en este caso son dos bandas de Wi-Fi. Uno de que está activo en este caso 2.4, y este es el otro de 5.0, que esas son las conexiones que tiene este doble banda de Wi-Fi. Y este es de que está conectado correctamente al modem desde donde se está haciendo la ampliación, o sea, la ampliación de internet. Y esto es que realmente está brindando correctamente la velocidad de internet. Entonces, una vez que tienen estas luces testigos encendidas, entonces, bueno, en este caso, si ustedes tienen una sola banda, va a tener una sola luz. Pero en el caso que tengan dos bandas, la cuestión es que todas esas luces van a tener que estar prendidas para que el modem funcione correctamente. En el caso de que ustedes, esta conexión de Wi-Fi esté desactivado, es porque en la parte de atrás, en esta parte de su modem router Wi-Fi, le va a aparecer con letras, todos los modems están escritos atrás, esta descripción donde dice Wi-Fi. Si ustedes pulsan el botón, entonces se va a desactivar el Wi-Fi, que va a quedar afuera el botón. Ahora, si uno lo vuelve a pulsar, queda al ras de la estructura que tiene nuestro modem router. Entonces, de ese modo va a estar activo el Wi-Fi. Bien, entonces, al tener todas esas luces encendidas, entonces es que hicieron bien la conexión de su modem al router. Ahora, muchos se preguntarán, pero si yo hago la conexión en alguno de estos que dice LAN 1, 2, 3, o sea, que está de color amarillo, ¿funcionaría también? No. En ese caso solamente va a tomar, en este caso, como es un router, un modem Wi-Fi, solamente te va a tomar como Wi-Fi, pero obviamente vas a tener que configurar para tener Wi-Fi. De todos modos, en otro video que lo dejaré en la descripción, le muestro justamente cómo utilizar el modem como solo de Wi-Fi, o sea, como un punto de acceso de Wi-Fi. Bien, bueno, esa sería la forma correcta que deben hacer la conexión. Ahora, si ustedes quieren ampliar a otro modem router, hacen lo mismo, o sea, conectan, en este caso, si fuera el que quieren ampliar a otro modem router, entonces conectan en una boca de este color amarillo que dice LAN en la parte de abajo, LAN 3, 2, 1, hacen la conexión ese y van a ir al otro modem router y hacer la conexión en el color, como les decía, en el color azul. Y si no le dice color azul, en la parte de abajo le va a decir WAN. Espero que se haya entendido mi explicación. Cualquier duda me lo hacen saber en los comentarios. Y si es la primera vez que ves este video o viste varios videos y todavía no te suscribiste, espero que esta vez te suscribas y active las notificaciones y me des un me gusta si fue de tu agrado este video. Desde ya, gracias.